Saludos amigos, qué gusto de estar con ustedes. Hoy me acompaña el doctor Guillermo Reynoso, él es médico traumatólogo y es el jefe o el responsable del servicio o el departamento de traumatología de la Clínica Internacional. Y estoy seguro que vamos a aprender muchas cosas juntos. Doctor, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo este video. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor Parodi? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Así es, así es. Mire, una de las innovaciones, por decirlo así, ¿no? De las novedades de la geriatría de los últimos quizá 10 años tiene que ver con un servicio remix, ¿no? Esta alianza de trabajo entre dos disciplinas como la geriatría y la traumatología, llegando a los servicios de ortogeriatría, estos servicios que ayudan sobre todo en el manejo de las fracturas y las cirugías en el campo de traumatología. Y yo quería preguntarle, cuando usted va, o un traumatólogo va a operar a una persona mayor, ¿qué consideraciones tiene? ¿Qué cuidados tienen? ¿Qué piensa antes de operar a una persona mayor con todas las heterogeneidades de personas mayores que existen? Exacto. Sí, al momento de hacer el examen preoperatorio que llega una persona mayor, nosotros pedimos las interconsultas a diferentes especialidades. Una de ellas es geriatría, definitivamente, ¿no? Y las otras, de acuerdo al tipo de lesión que haya tenido, puede ser neurología o medicina interna o cardiología, si el paciente tiene un antecedente cardíaco. Una vez superada todas estas evaluaciones y teniendo, en el caso de fracturas mayores, en las cuales tenemos que hacer una cirugía mayor, teniendo que el paciente tiene una hemoglobina adecuada, procedemos nosotros a intervenir al paciente. Ahora, lo que hay que considerar siempre en una fractura, en el tratamiento de una fractura, es que el tratamiento tiene que ser lo más inmediato posible y darle una recuperación o una estabilidad de la fractura lo más estable, si podríamos repetir, lo más estable, para que el paciente se pueda movilizar rápidamente. Un paciente mayor que no se moviliza rápidamente, la recuperación y la rehabilitación es muy prolongada y es muy difícil. Entonces, lo ideal para evaluar a un paciente y pensar si el paciente va a ser sometido a cirugía, que son ahora la mayoría de los casos, porque con la cirugía nosotros hacemos una fijación interna con placas, tornillos, clavos, y damos facilidad para que el paciente se pueda movilizar tempranamente. Entonces, hacemos la evaluación preoperatoria, bueno, se planifica qué implante se va a colocar y el tiempo que se va a necesitar con la evaluación previa de la anestesiología y procedemos a hacer la programación, ¿no? Excelente, doctor. Creo que nos ha dado los mensajes más importantes, ¿no? En el caso vamos a poner una fractura de cadera, ¿no? Cirugía rápido, en las mejores condiciones posibles y rehabilitación precoz, y el tratamiento de una persona con una fractura de cadera no termina con la cirugía, sino con la recuperación de su funcionamiento. Que son mensajes fundamentales. Otro de los puntos de cuidado probablemente en personas que tienen una fractura tiene que ver con el uso de algunos medicamentos, ¿no? Como antiinflamatorios no esteroideos, el manejo del dolor, el abuso de antiinflamatorios no esteroideos en personas muy mayores, que puede ser riesgosa pues para el estómago, el riñón y varias complicaciones que se pueden presentar. Nosotros básicamente no usamos mucho los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Una fractura en sí lo que necesita es analgésicos y vamos de la mano con geriatría para el manejo de los analgésicos, ya sea la dosis adecuada de acuerdo pues a las funciones vitales del paciente, pero básicamente usamos analgésicos, no usamos antiinflamatorios. Más sobre todo si es que vamos a pensar en una fractura de cadera, ¿sí? Que ya se puso eso como ejemplo, en la cual vamos a hacer una anticoagulación, porque toda fractura de cadera tiene que ser sometido a una anticoagulación oral. Los antiinflamatorios podrían ser contraproducentes porque nos alterarían más los factores de coagulación. Entonces solamente usamos analgésicos. No comenzamos con analgésicos endovenosos en el postoperatorio inmediato.
¿no? Puede ser el paracetamol endovenoso, que nos va muy bien el paracetamol endovenoso, y ya después pasamos a los analgésicos orales de acuerdo a la intensidad del dolor, que puede ser paracetamol con tramadol o solamente paracetamol para el manejo posoperatorio. Yo sé que usted nos ha dicho que hay que empezar rehabilitación, que hay que movilizar precozmente, ¿no? Una persona, y nos va a decir que depende del material que se use, pero una persona que se opera de la cadera, generalmente, una persona mayor, ¿en cuántos días se para o en cuántos días empieza su rehabilitación? Que es una de las... A veces uno encuentra una indicación de que no se mueva un mes. No, eso ya pasó a la historia. Ya los nuevos implantes, ahora nosotros tenemos, bueno, para la cadera tenemos dos tipos de implantes básicamente, ¿no? Los reemplazos articulares, si es que es una fractura que compromete la irrigación de la cabeza del fémur y eso no va a soldar, entonces procedemos a un reemplazo articular, o los clavos bloqueados, que de acuerdo a la calidad del hueso pueden ir con cemento o sin cemento en la cabeza del fémur. Para los dos tipos de cirugía, el paciente al segundo día ya debe estar caminando, ya debe estar parado. En la prótesis de cadera nosotros al segundo día ya lo levantamos al paciente y empieza a dar sus pasos con andador al principio porque ya no le duele la fractura, le duele la parte blanda, los músculos, la piel, por la manipulación que se le ha hecho, pero al segundo día ya están caminando con una fractura de cadera, con una prótesis de cadera. Igual con un clavo bloqueado, porque ya las técnicas son mínimamente invasivas. Ya con el clavo bloqueado incluso no necesitamos aporte de sangre porque el sangrado es mínimo y son incisiones muy pequeñas, son 2 incisiones o 3 incisiones muy pequeñas de 2 o 3 centímetros en las cuales podemos nosotros colocar el clavo y el paciente, como le digo, recupera su función rápidamente, ¿no? Y le da la estabilidad suficiente para que él pueda apoyar la pierna sin ningún problema, ¿no? Mire qué interesante, doctor. Y esto el doctor ha sido clarísimo. Operar rápido, en las mejores condiciones, antes de las 24, 48 horas, y al segundo día tendría que estar parado, dando pasos. Exacto. Doctor, ¿qué pasa si uno no se opera la cadera? Si una persona mayor no se opera la cadera, porque el objetivo es recuperar su caminata, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que estar echado en una cama? Más de 30 días, dependiendo de la fractura, ¿no? Hay fracturas que no van a consolidar, como son las fracturas que comprometen la cabeza o debajo inmediata de la cabeza del fémur. Y hay otras fracturas que sí consolidan, pero consolidan en una posición inadecuada, con un acortamiento o con una rotación de la extremidad. Y eso hay que esperar que forme el callo, ¿no? El mínimo son 4 semanas para que empiece a formar el callo. Movilizarlo en ese momento sería pues, causarle dolor, causarle mucha incapacidad y con todos los problemas que nos trae pues tener a un paciente echado, ¿no? Los problemas de trastornos pulmonares, problemas de escaras que se puedan presentar. Entonces lo ideal es hacer una cirugía temprana. Ahora, hay pacientes que por su estado general, previo a la cirugía, son pacientes de alto riesgo, entonces ahí se tendría que ver si es que no es factible una cirugía, tener un manejo apropiado de cuidados de enfermería, ¿no? Entonces, tener un colchón antiescaras, hacer una movilización para evitar las escaras, ¿no? Entonces ya es un manejo muy exclusivo de enfermería, pero que, bueno, de todas maneras el paciente puede presentar complicaciones con el tiempo tan prolongado que puede estar en cama, ¿no? O sea que la frase, mejor no lo operes, tiene 85 años para que no sufra, está fuera de evidencia y fuera de realidad, por lo que usted nos está contando, ¿no? Porque si se opera a los 85, a los 2 días puede estar parado. Ahora, por coincidencia, tengo una cirugía de una paciente con fractura de cadera de 97 años. Entonces, la edad no tiene mucho que ver con si se opera o no, sino ya pues otras manifestaciones, sobre todo cardíacas, ¿no? Que son tan severas. Pero como le digo, con las nuevas técnicas mínimamente invasivas, donde no vamos a dar aporte sanguíneo, donde va a ser una cirugía pues de 40 minutos, con el uso de intensificador de imágenes, nos da cierta facilidad para que esos pacientes que antes había mucho temor de operarlos, puedan entrar a la sala de operaciones, salvo pues, que el cardiólogo o el anestesiólogo diga lo contrario, ¿no? Genial. Doctor,
Otro de los grandes problemas que había era, oye, mira, mi mamá, ¿sabes qué? La señora está tomando aspirina, está tomando clopidogrel, hay que esperar una semana que se limpie de su sangre esto para recién operarla. Esa era una de las cosas frecuentes que pasaba, ya menos, cuando habían algunos colegas que evaluaban a la persona que tenía que ser operada. Bueno, con la aspirina sí tenemos cierto problema, nosotros y los anestesiólogos, ¿no? El problema de la aspirina pues que queda un sangrado en capa y a la hora de que nosotros intervenimos quirúrgicamente hay ciertos vasos que no los podemos nosotros ligar ni tampoco los podemos cauterizar porque son un sangrado mínimo y a capa y eso puede formar un hematoma y no hay forma de parar ese hematoma y puede traer pues, complicaciones posteriores. Con lo de la aspirina sí tenemos cierto cuidado de suspenderla a un promedio entre 5 y 7 días previa a la cirugía. Eso sí, lamentablemente no podemos ir en contra de eso. Aparte que el anestesiólogo nos impide entrar con un paciente con aspirina por los Yo problemas. Particularmente le digo a mi paciente que no le diga que toma aspirina y que lo operen rápido. Porque prefiero que sangre un poquito, le pongo sangre y quiero que se recupere a caminar. Sí, esa es una alternativa, pero el problema más es si es que los anestesiólogos van a usar pues anestesia epidural, ¿no? Te van a colocar anestesia epidural y van a hacer una punción a nivel medular, puede provocar un poco de sangrado y eso puede traer secuelas dolorosas, cefaleas u otras cosas mayores. Entonces, por eso es que ellos tienen un poco de cuidado en que si el paciente está tomando aspirina de dar anestesia, ¿no? Efectivamente, hay que optimizar los cuidados. Doctor, ¿cómo una de las complicaciones que se presentan son después y los temores, son temores a la anestesia, ¿no? Después de la anestesia se bloquea, después de la anestesia se hace confusión, delirio. ¿Cómo enfoca el traumatólogo? Porque claro, no es su chamba directa, ¿no? Pero ¿cómo enfoca el traumatólogo estas posibilidades? ¿Cómo hace? ¿Qué pide ayuda a quién? ¿Cómo lo maneja? Eso lo maneja generalmente el anestesiólogo en la sala de recuperación. Ahora, lo que sí hemos visto que cuando hay anestesia general hay una mayor oxigenación y los pacientes más bien salen en buena condición, ¿no? Más lo vemos esto con la anestesia epidural, pero esa agitación sí, esto lo maneja el anestesiólogo, o en el caso ya extremo puede ser el neurólogo si es una agitación mayor. Pero felizmente no se ve con mucha frecuencia y como le digo, se pueden ver en casos de pacientes que han tenido tratamiento con psicotropos, que la suspensión del psicotropo puede traer ese tipo de alteraciones y eso ya es manejado básicamente por neurología si es que esto dura mucho tiempo o por el anestesiólogo en la sala de recuperación. Es frecuente decir o escuchar decir mi mamá o mi papá es el señor de las caídas, el señor de las caídas, o la señora de las caídas. Se cae, debe tener huesos duros, se cae varias veces, pero felizmente no le pasa nada. ¿Qué comentario le merece esa historia? Bueno, que tiene mucha suerte, ¿no? Porque la fractura depende del ángulo de caída y la fuerza en que pueda tener al llegar al suelo, ¿no? Entonces, eso depende de ese factor. Ahora, si tiene un hueso de buena calidad, definitivamente va a soportar mayor presión, mayor tracción, mayor rotación, ¿no? Entonces, un hueso débil, definitivamente es más frágil para poder provocar una fractura, ¿no? Entonces, lo de la fractura intertrocantérica, por ejemplo, ¿no? Muchos se pensaban que el momento que se caía el paciente se fracturaba, ¿no? Ahora piensan que se fractura y por eso se cae. Entonces, ¿por qué? Porque es un hueso que es débil, un hueso osteoporótico, que hace una rotación brusca del miembro inferior y el hueso no soporta esa rotación y el paciente se cae. No es que se haya caído o se haya fracturado, sino se fracturó y se cayó. Entonces, la dureza del hueso, la flexibilidad del hueso, la fuerza muscular, el equilibrio, que es lo que se da de recomendaciones a los pacientes mayores para que puedan soportar este tipo de caídas, ¿no? Puedan caer bien o puedan tener pues un hueso de buena calidad para que no se rompa, es importante, ¿no? O sea, hay que estudiar la caída
Y si son caídas a repetición, hay mayor riesgo de varias cosas y ver por qué se cayó, cómo se cayó, contar la Exacto. historia de la caída. Y inclusive no termina con el tratamiento del moretón, de chinchón y del golpe, sino ver por qué se cayó, porque esto se va a volver a repetir. Doctor, le agradezco profundamente su conocimiento y lo comprometemos para una próxima oportunidad. Con el mayor gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.